Gracias por acompañarnos en la entrevista aquí en NX Noticias. Nos acompaña Ricardo Garduño Pastén. Él está compitiendo para la Suprema Corte de Justicia, la elección del próximo 1 de junio del Poder Judicial. Cuéntanos, Ricardo, un poco de ti. Cada persona tiene una historia. Cuando yo en este momento advierto que se da la posibilidad y se abre la puerta para que cualquier persona pueda concursar, pueda competir para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago un recuento de mi vida y en ese momento me doy cuenta que pareciera que trabajé para buscar ese lugar. ¿Por qué considero que trabajé para ese lugar? Bueno, porque si tienes oportunidad y el auditorio tiene oportunidad de revisar mi historia, se va a dar cuenta que desde primaria me dediqué a estudiar para poder aspirar a ser candidato. En una de las etapas nos pedían promedio arriba de 9. Nos pedían en 3 materias específicas arriba de 9. Entonces no cualquier persona podía aspirar, al menos de entrada, a ocupar ese cargo. Había un tema muy importante de la meritocracia. Exacto. Aquí en esta parte, en la evaluación que realizaron los comités, tuvieron que tomar en cuenta cuál era nuestra historia de vida. Un servidor, soy de un origen pues muy humilde, la verdad es esa. Yo me considero una persona producto del esfuerzo, como muchas personas, como estoy seguro también lo eres tú. Esa fue una parte que me impulsó a salir adelante, que me impulsó a crecer, que me impulsó a escribir, a dar clases, etcétera. Pero también dentro del Poder Judicial tuve la oportunidad de incursionar e ir avanzando de acuerdo a todas las escalas que había en el Poder Judicial hasta el día de hoy ser magistrado federal. He seguido tus redes sociales, he seguido tu trabajo y, si bien lo comentas, eres un magistrado, pero también estás muy cerca de la gente. Tienes mucho este tema de escucha social, de saber las necesidades verdaderas de el pueblo mexicano. ¿Por qué tienes esta cercanía tan grande con las personas? Desde que tuve la oportunidad de ser designado juez en 2010 y de una manera previa me había dado cuenta que existía una separación entre los que impartíamos justicia y la sociedad. Esto tengo que decirlo porque así nos fueron educando, entonces nos mantenían separados. Como una desconexión, ¿no? De la realidad social, la realidad de la calle. Sí, porque parecía que lo teníamos prohibido. No obstante, yo me decidí a arriesgar y esto es una realidad. En todos los órganos jurisdiccionales, en todos los juzgados donde trabajé, Tepic, Sinaloa, Guanajuato, Reclusorio Norte, en todos los lugares donde estuve, siempre pugné porque realizáramos algunas actividades que nos acercaran a la sociedad, cualquier tipo, orfanatos, para apoyar a personas que están privadas de la libertad, menores de edad, etcétera. Decidí realizar esas actividades porque a mí me parece que nos mantienen cercanos a la sociedad y que cuando uno va a resuelve casos de la sociedad, no resuelve casos que están en un nivel académico, porque también soy doctor en Derecho y digo, he tenido la oportunidad de estudiar en otros países, pero estamos en una etapa aquí cuando nada más estamos en la cuestión doctrinaria, pero la vida real tiene uno que conocerla. Yo, Eso me llama mucho la atención porque generalmente el que imparte las leyes no sabe lo que sufre un ciudadano de a pie cuando va a poner una denuncia en el Ministerio Público, por ejemplo. de manera reciente, ahora que ya tuve la oportunidad de ser designado candidato, recuerdo que iba en mi vehículo y entonces vi que una persona iba descendiendo de su camión con unos guajolotes y vi todo el esfuerzo con el que bajaba sus animalitos y vi todo eso. Y entonces me quedé pensando, cuánto sufre una persona para poder obtener un poco de ingreso y en qué momento se convierte en víctima de un delito o en qué momento ella se ve en la necesidad de incurrir en un delito por necesidad. Y sobre todo aquí destaco el tema de las mujeres. ¿Cómo ver lo que no se ve en una mujer? ¿Cómo puedo ver yo cuando voy a dictar una sentencia si una mujer, por ejemplo, ingresó droga al penal, si por ejemplo robó y tenía a su hijo enfermo, estaba amenazada, estaba enamorada, caray? Entonces, eso que no se ve es donde uno se tiene que meter. Pero si no es parte de la sociedad, uno puede creer que el mundo afuera es color de rosa porque a lo mejor puede uno tener un determinado nivel que ya la vida te permitió conocer y situarte ahí. Pero si realmente tienes la intención de impartir justicia,
tienes que tener los pies en la tierra. Y aquí voy a señalar, me parece que hay 3 cuestiones básicas que se necesitan. Tener preparación académica, tener preparación profesional en el mundo real, pero también tener conocimiento de la vida en sociedad. Si te falla cualquiera de esos aspectos, con todo respeto, me parece que la justicia que impartes va a impactar de manera negativa en alguno de esos sectores. Y ha sucedido, y justo como hablamos, veo que tienes toda esta experiencia en la escucha social, en el tema de la población, de estar cerca de la gente. En el tema académico y de experiencia, cuéntanos un poco de ti. Desde hace varios años he tenido la oportunidad de ser catedrático en diferentes universidades públicas y privadas. Y quiero destacar, porque luego me preguntan algunas personas, ¿cómo lograste dar clases, por ejemplo, en el doctorado? Los que no tenemos ninguna relación, le voy a decir, yo comencé yendo a tocar las puertas en secundarias, en preparatorias, y lo pueden testificar escuelas de Toluca, de Guanajuato, de Tepic, pueden testificar eso, de que yo iba y tocaba las puertas y les decía, denme una oportunidad de dialogar con los jóvenes, denme la oportunidad de evitar que vayan a ir a la cárcel. Y así, poco a poco fui incursionando hasta el punto donde ya ahora soy maestro en la universidad, de donde soy egresado, doy clases de licenciatura, doctorado, he tenido la oportunidad incluso de presentar libros en el Senado, en diferentes partes de México. Sí, pero todo es producto del esfuerzo. Yo veo que algunas personas, algún día alguien me dijo, oye Ricardo, si tú querías, por ejemplo, mi sueño siempre fue trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recuerdo que algún día alguien me dijo, Ricardo, es que si tú querías trabajar ahí, debiste haberte metido a estudiar y a trabajar en juzgados administrativos. Pero cuando uno no tiene ninguna relación, Kim, ¿qué es lo que puedes hacer? A donde la vida te va abriendo puertas. Por eso me hice penalista. Mi formación es básicamente penalista, porque ahí me llevó la vida. ¿Y quién eres tú, Ricardo, cuando dejas de ser un magistrado en tu vida personal? Bueno, pues el Ricardo, igual que cualquier otra persona, padre, hijo, hermano, amigo. Me decía hace poco un amigo, ¿qué haces en tus tiempos libres? Y habría que reflexionar cuáles son los tiempos libres, porque tengo perros, pues soy padre y además soy padre soltero. Y con mi hija, bueno, pues con mi hija, ¿qué te puedo decir? En la mañana me llama por teléfono y me dice, papá, se me acabó el saldo del teléfono. ¿Cuántos años tiene? 19 años. Ah, Sí, ok. sí, digo, pues, ¿qué te puedo decir? Pero todavía de ese tamaño, o sea, papá, ¿me puedes poner saldo a mi teléfono? Claro, no como un tema de que ella no lo pueda hacer, sino yo entiendo que es un tema de afecto y de decirme, papá, aquí estoy, no te olvides de mí, no me olvido de ella, claro que estoy muy pendiente. Y ella, por ejemplo, le decía, ¿qué opinas de este proceso? Y ella, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, papá, para que yo vote por ti, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Y cuáles son tus propuestas? Muy importante. Yo aquí lo dividiría en 2 partes, la cuestión administrativa y la cuestión jurisdiccional. Jurisdiccional es lo que hace el juzgado o un órgano cuando imparte justicia para nuestro auditorio. A mí me parece aquí importante destacar algunas cuestiones en el ámbito jurisdiccional. Si yo aspiro a estar en la Suprema Corte, tengo que emitir criterios que tengan como base la realidad a partir de que yo mismo conozca cuál es la realidad y segundo, un criterio humanista. En este momento, si tú le preguntas a la sociedad, tiene una molestia generalizada. ¿Por qué? Porque dicen, hay inocentes en la cárcel y hay culpables libres. ¿Debido a qué? Y otros que están en el limbo. Y otros ahí que, a ver. Exacto. Entonces, ahí en ese momento es donde yo digo, no, es que han existido criterios que de alguna manera desarman a los jueces, esa es una realidad. Entonces, yo te digo, oye, tengo esta prueba y vienen criterios que me dicen, no, pero es que esta prueba no vale por esto y por esto. Entonces, al juez lo vas desarmando. Esa es la importancia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenga criterios con apego a la realidad y ya el tema de humanidad. Para mí eso es algo muy básico, porque te repito, podemos tener criterios formados en el extranjero, podemos tener criterios muy elevados, pero la realidad que tenemos en México también tenemos que interpretar las leyes porque no podemos hacer de lado eso.
Esa es una función muy importante que en esta nueva era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener muy clara. Y otra cosa, perdón, en el tema administrativo, se ha mantenido la Suprema Corte alejada de la sociedad. Yo considero, si llegara a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pedir a mis compañeras y compañeros que de manera estratégica, lo diría así, dividiéramos el país y de manera secuencial nos fuéramos rolando, rindiendo cuentas. ¿Qué estamos haciendo en cada parte del país que nos toca para llevar la actividad que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación a esos lugares? ¿Y qué estamos recibiendo? ¿Qué quejas hay de la sociedad para con nosotros? Y un punto más, que nuestra Suprema Corte, como lo hace la Corte Interamericana, pueda tener la oportunidad de sesionar en diferentes partes. Por ejemplo, vamos a ver el tema de delitos contra mujeres, feminicidio, trata de personas, desaparición forzada de personas. Vamos a sesionar a Guadalajara, que está el problema, para que el cuerpo, el alma, sienta lo que está pasando ahí. Vamos a hablar de, por ejemplo, de mujeres desaparecidas. Vámonos a Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque se necesita también que la sociedad sepa, la Suprema Corte está cercana a nosotros. Eso se me hace muy importante. Y justo lo que comentabas es lo que te quería preguntar. Tú tienes una hija, la impartición de justicia con equidad de género, ¿cómo lograrlo? Nosotros como jueces, como juzgadores, tenemos la obligación. Uno de mis lemas es justicia con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque para que yo pueda juzgar a una persona, tengo que estar en los zapatos también de ella. A mí me ha parecido injusto, y lo dije, lo he dicho, no me comporto de manera oportunista para nuestro auditorio, no estoy siendo oportunista. Yo ya de tiempo atrás había comentado, por ejemplo, un tribunal colegiado se integra de 3 personas y ha habido casos donde 3 varones estamos resolviendo si una ley que protege a una mujer es inconstitucional y se ha resuelto por 3 hombres que esa ley es inconstitucional. Entonces, por eso me parece muy importante que el juez se ponga también en los zapatos de la mujer, pero nada mejor que esté integrado el tribunal con paridad, para que haya hombres y mujeres, porque tenemos que tener todas las perspectivas. Como hijo y como padre de una niña, te aseguro que me importa demasiado el cuidar que mi hija esté bien. Entonces, cuando se emite una resolución, al margen de que uno debe ser imparcial, no puedo dejar de pensar lo que me ha tocado ver con mi hija desde que era pequeña. No puedo dejar de pensar en eso. Aquellos riesgos a los que se expone. Tengo que ser de manera evidente realista en mis criterios. Sí, temas desde equidad salarial, violencia, techo de cristal. Otro tema que nos importa mucho, la comunidad LGBT. Justamente el lunes pasado salía un reporte. América Latina es la región donde hay más feminicidios de la población transexual. México es el segundo país, solo seguido por Brasil. ¿Cómo nos acercamos a la comunidad LGBT y a sus necesidades que no son las de la población en común? Hay muchas formas de interpretar o de ver este tema, pero la realidad, lo que te puedo decir es que como juzgador me toca ver muchos casos donde en efecto la comunidad que has mencionado ha sido invisibilizada, ha sido maltratada. Son víctimas a veces de homicidio, pero por ejemplo, en muchos estados no hay un tipo penal que lo sancione. Hace poco dirigí una tesis o una investigación en la universidad justo de una persona que hablaba de esos temas. ¿Por qué? Porque esos deben ser juzgados de manera particular. ¿Por qué? Porque de manera general son casos muy violentos y además son casos que para que la sociedad se atreva a veces a denunciar, todavía tenemos un problema social muy fuerte. La misma familia a veces no quiere reconocer esa situación. Y si la familia no lo reconoce, pues las autoridades todavía les cuesta más trabajo hacerlo. Hay muchos cursos que nos llevan a tener esa visión, pero no es fácil tenerla. En verdad se requiere toda una formación y además
repito, no solo se requiere que lo tenga uno en el papel, se requiere que lo tenga uno cuando lo ejecuta. Porque yo te puedo decir, oye, yo soy de la idea de eso, soy de la idea de aquello, pero ¿qué has hecho en el pasado? Y yo le invitaría a mi auditorio que revise aquellas sentencias que yo he dictado justo en temas como los que mencionas. ¿Dónde lo podríamos revisar? A través del sistema integral de seguimiento de expedientes, así en el Consejo de la Judicatura Federal donde trabajo, ahí están las sentencias que uno ha emitido. Y también hay sesiones públicas donde, por ejemplo, ahí quedó patente lo que yo te decía, que no me parecía justo que 3 hombres estuviéramos discutiendo una ley que favorecía a una mujer, que al final fue resuelta por 2 votos en el sentido de que sí era inconstitucional, se determina quitar esa parte. Yo tengo que decir que voté en contra, yo para mí tenía que subsistir esa protección hacia la mujer, pero no hablo más porque no están mis compañeros y seguramente ellos me dirían, bueno, está sacando ventaja de esto, ¿no? Y respeto la postura de ellos. Solo que sí me parece importante que también estuviera en esa discusión una mujer. Eso sucede mucho, por ejemplo, con la impartición de justicia, el tema de feminicidio. Muchos de estos crímenes de odio en contra de las mujeres, el sistema judicial ni siquiera tiene las herramientas para tipificarlo como feminicidio. En este momento tenemos un problema muy grave, porque también para diferenciar entre feminicidio y un homicidio normal hay que ver la intención que tenía esa persona de justo por el hecho de que era mujer, desvivirla. Justo. No es fácil de demostrar y además existe una gran cultura de que no se denuncia hasta que ya sucedió el hecho. Hace poco estuve en una conferencia en la universidad y me decían, ¿dónde empieza un feminicidio? En el primer acto, donde yo te empujo, ahí empezó un feminicidio. El feminicidio no empieza cuando ya se desvivió a la persona. El feminicidio empieza cuando yo te ofendo, porque es una cuestión que va a escalar y porque es un acto, sobre todo si va contra la mujer. Entonces, sí, hay mucho, mucho todavía por trabajar en esos temas. Antes de irnos, el tema niños, niñas, adolescentes. Mis padres son personas que pues no tuvieron la oportunidad de tener a sus papás que estuvieran al pendiente de ellos. Entonces ellos agarraron pues la vida para donde los llevó. En ese ir y venir me dice algún día mi padre, oye hijo, yo pude haberme dedicado a ser delincuente. A mí nadie me hubiera corregido, a mí nadie me hubiera dicho esto está bien, esto está mal. Yo pude haber hecho lo que yo quisiera. Y entonces recuerdo que justo eso fue lo que me motivó más. Estaba yo en Culiacán, Sinaloa, como magistrado, y justo hacia abajo, hacia la parte inferior, estaba el tutelar de personas menores de edad, y ahí los veía. Fue a visitarme mi padre y me dijo, hijo, ¿y ellos quiénes son? Le conté que eran los muchachos y me dijo, hijo, deberías de acercarte a estos muchachos porque los veo y quizá me puedo reflejar porque yo pude haber estado ahí, pero bueno, yo decidí seguir otro camino. A partir de ese momento he tenido la oportunidad y me di a la tarea de ir a escuelas y te puedo decir que, por ejemplo, en Guanajuato voy al centro donde están las personas menores de edad restringidas de la libertad, que déjame decirte, luego se dice mucho, ay, estamos muy preocupados por ellos, estamos muy preocupados. Yo quisiera que fueran y les preguntaran en los centros de reinserción o donde están ellos privados de la libertad, ¿cuántas veces han visto que personas, y lo voy a decir así, y lo voy a decir para el auditorio, que jueces o magistrados vayan y vean cuál es la realidad, no que nos quedemos nada más con lo que nos dan en los Sí, desde el documentos Monte escritos. Olimpo viendo, ¿no? Sí, porque esa es una realidad. Bueno, ya tiene varios años que yo voy y entro con ellos. Cuando yo pregunté en Guanajuato, ni siquiera sabían a dónde estaban privados de la libertad. Pues resulta que yo creía que estaban en la capital y no, están más para allá de León. Entonces ahí están. He tenido la oportunidad de convivir con ellos, ver sus necesidades y saber, porque debes saber que ellos van a obtener su libertad. Entonces, ¿de qué manera los vamos a apoyar? He tenido la oportunidad de apoyarlos, por ejemplo, en campañas para que dejen las adicciones. Y te tengo que decir, y esto es algo que a mí me molestó también demasiado, y llegó el punto donde también por eso yo consideré que tenía que venir algún tema de alguna reforma. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que estábamos alejados a la sociedad y entonces el centro de reinserción me dice, oye Ricardo, te invito a que seas el padrino de los jóvenes. Y entonces yo le digo a los jóvenes,
Bueno, pues claro, encantado. Pero resulta que el día que iba a hacer el evento era un día hábil para mí de trabajo. Entonces yo pido permiso y resulta que me niegan el permiso. Dije, denme permiso, con o sin goce de sueldo, no importa, porque para mí lo importante era estar con ellos. Pues no pude ir, el evento ya estaba programado, pero al siguiente sábado te aseguro que ahí estuve con ellos. Y para aquellos jóvenes que han estado metidos en algún problema, les quiero decir algo. Cuando yo sesiono, cuando ustedes tengan la oportunidad de verme, y de hecho se los agradecería que me vean, cuando sesiono, atrás de mí hay unos búhos, y no es cuestión de ahora, es cuestión ya de hace muchos años que tengo esos búhos, y yo siempre les digo a los chavos que están presos, para mí no son invisibles, yo los veo. Y cuando vean los búhos, acuérdense que ustedes están conmigo, porque es una realidad. Ellos mañana van a estar aquí con nosotros en la sociedad. Y te aseguro que ellos me han dicho, Lick, nosotros te respaldamos. No pueden votar. Por supuesto. Ricardo, ¿por qué votar por ti este próximo 1 de junio? Nos vamos, pero déjale al auditorio el por qué y también dónde te pueden encontrar para conocerte más, tus redes. Me pueden encontrar en las redes, a través de las redes con mi nombre, Ricardo Garduño Pasten. ¿Y por qué pienso que puedo ser una persona idónea para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque es difícil que alguien traiga esta historia de lucha, de sacrificio, pero que además logró salir adelante, la superó y no se olvidó. Entonces, algo que considero yo y que pueden preguntar, de verdad, pregunten en los órganos jurisdiccionales donde he estado, pregunten a las y los abogados que han participado en los juzgados que yo dirijo o en los tribunales donde estoy, y serán ellos quienes den la mejor referencia si me he olvidado, si me he alejado de lo que es la sociedad. No, por eso les invito. Considero que tengo la práctica profesional, considero que tengo los conocimientos académicos, pero además he mantenido el contacto con la sociedad. Eso considero que me hace una persona idónea para emitir resoluciones desde el alto tribunal. Solo para finalizar, para nuestro auditorio, este 1 de junio, vota por la boleta color morada por el número 47, Ricardo Garduño Pasten. Ricardo Garduño, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito el próximo 1 de junio. Muchas gracias a NX Noticias y muchas gracias, Kim. Gracias, los esperamos en una próxima emisión. Recuerda que está en NX Noticias.